Listo, ok. Bueno, para recapitular muy rápidamente lo que vimos esta mañana, para afianzar lo que habíamos dicho, recuerden que KP va a ser igual a K sub C, RT, y todo eso a un delta N. Yo les recomiendo aprender a deducirlo, cosa que no lo hagan mecánicamente, porque a veces no saben si este iba aquí o este aquí. Deduzcan, para que es muy fácil de hacerlo, como hicimos ahorita en clase en la mañana. Pero aquí lo importante que quiero recalcar, que lo hablamos, pero quiero recalcarlo, es que si nosotros estuviésemos haciendo esto en concentraciones y queremos hallar K sub P, tengan en consideración lo siguiente, que este equilibrio, o sea, lo que quiero que vean es que cuando nosotros planteemos el equilibrio, vamos a ponerlo como K general, sería por reglas de equilibrio, las reglas que vimos en la primera clase, ¿qué nos dicen los estados de agregación con respecto a esto que está aquí? Si esto es sólido, ¿estará en la ecuación? No. O sea, que tendríamos que escribirlo así. Y si este es líquido, ¿estará en la ecuación? Tampoco. Entonces lo quitamos. Importante, esto que viene aquí viene de una sustitución de gases ideales. ¿Y en qué estado de agregación están los gases ideales? En gas. En gas. Entonces esto no aplica si hay algo acuoso. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, esto fuese acuoso, al momento de hacer el delta, este delta son los gases. Anoten eso, se equivocan mucho allí. Porque ¿qué pasa? Suman, dicen, bueno, aquí tengo una, otra, entonces aquí tengo dos. No, pero de gases solo tienes una. Esto es importante. Recuerden que esto viene de allí. Entonces, va a ser el número de partículas de productos neta menos la de los reactivos, pero gases. ¿Okay? En estado gaseoso. Total. Eso anótenlo porque de verdad que se equivocan, pero no tienen idea. Bueno, dicho esto, vamos a seguir haciendo algunos ejercicios que nos van a permitir afianzar esto un poco más. Y vamos a hacer una aproximación en uno de ellos que nos facilitan las cuentas. Pero antes vamos a hacer otro normalito como para que sepan cómo hacer. Ok. La reacción es la siguiente. Dice, ok. Fíjense. A ver, y nos dicen que calculemos las concentraciones. Profe, escribir las flechas como una sola con dos sentidos es correcto. ¿Así? No, una sola flecha con dos sentidos. O
sea, cuando... En equilibrio químico no, porque Ok. esto se usa para resonancia. Ok. ¿Sí? Pero no. Entonces, lo que sí es válido, o sea, por ejemplo, cuando el equilibrio está desplazado, es que una es más chiquita que la otra, pero de hecho, ya esto, bueno, a veces es porque no tenemos la tipografía en Word, pero idealmente, si no la tienen, yo les recomiendo que van a Wikipedia, copian y pegan el simbolito y lo pegan, es lo ideal, pero bueno, a veces fue esto así, pero definitivamente así. Si lo encuentran es porque el que tipió, bueno, no tenía el simbolito. Pero lo ideal es acá. Ok, entonces fíjense. Tenemos una reacción donde el pentacloruro de antimonio va a reaccionar para formar tricloruro de antimonio más cloro gaseoso. Nos dan la concentración inicial, no la concentración, 0,2 moles en 400 mililitros, pero nosotros sabemos calcular concentración. Entonces técnicamente nos las están dando. Iniciales. Y aparte nos dan K sub P, no K sub C, sino K sub P, y la temperatura de trabajo. Y nos pide calcular las concentraciones en equilibrio. Entonces, ¿cómo plantearían ustedes eso? Antes de hacer lo que ya sabemos hacer, la vía confiable, tenemos que transformar. Vamos a verlo de la siguiente manera. Nosotros queremos llegar a esto que está aquí. ¿Cómo plantearíamos nosotros el equilibrio en concentraciones? ¿Qué iría arriba? Los productos. Ajá. El tricloruro de antimonio Muy y bien. el cloro gaseoso. Perfecto. ¿Elevados a qué? A la 1. Ellos dos a la 1. Y el de abajo también. Sí. ¿Por qué? Porque exacto, tiene su coeficiente estequiométrico. Ahora bien, yo necesito esto que está acá para poder aplicar nuestro procedimiento. Pero me están dando es Kp. ¿Cómo nosotros podemos transformar Kp en K sub C? Igualando, o sea, que K sub P igual a K sub C por RT. Esto lo vimos y lo dedujimos de esto que está acá, ¿no? Correcto. Queremos este que está aquí, entonces tenemos que pasar esto dividiendo para acá. Entonces K sub C es igual a Kp sobre RT y todo esto a delta N. ¿Me siguen hasta ahí? Simplemente despejamos. Bien, ¿cuánto vale K sub C entonces? ¿Cuánto vale Kp? Perfecto. ¿Cuánto vale a la menos 2? Gracias. A la menos 2. ¿Cuánto vale? Vamos a dar de momento RT. Sabemos el valor de R, de los gases ideales, y tenemos el de T. Pero quiero que antes que lo calculemos, veamos qué pasa con delta N. ¿Cuál es el delta N de esta reacción? 1, porque tengo 1 aquí, 2 aquí. Entonces neto serían 2 menos 1. ¿Sí? ¿Entendido esto como moleculita? Entonces, sería 2 menos 1. Delta N es igual a 2 menos 1. ¿Ok? En este caso no se nos anula. Si fuesen el mismo número de partículas, por ejemplo 2 menos 2, no tengo ni siquiera que calcular esto porque da 1. En este caso sí que se requiere. Entonces, 2 menos 1, ¿cuánto nos da? 1. Entonces se representa así. ¿Cuánto vale R de los gases? 0,0826. Ok. Y la temperatura nos las dan ya en Kelvin. Importante si no nos las dan en Kelvin, transformar. ¿Ok? Este es el cálculo que tenemos que hacer. ¿Cuánto da eso? Ok, 2,5 por 10 a la menos 3. Ya tenemos K sub C, perfecto. Ahora sí podemos, ya estamos en territorio conocido de las cosas que podemos hacer con concentraciones. Vamos a copiarla por acá por si la requerimos nuevamente ese valor. Ya esto lo calculamos. 2,5 por 10 a la menos 3. Y ¿qué vamos a aplicar ahorita? La
vieja La confiable. vieja confiable. Estos se van a cansar, muchachos, porque estos son 3 parciales de lo mismo. Entonces, tenemos esto por aquí, tenemos a este señor por aquí y tenemos a este señor por aquí. Inicialmente, ¿cuál es el valor? Vamos a poner inicio, cambio, fin. Inicialmente, ¿cuál es la concentración de este señor que está aquí? 0,2 moles. Aquí yo voy a escribir, pregunto, 0,2 moles. ¿Por qué? Porque es molaridad. No, porque esa no es la concentración. Nosotros trabajamos esto en molaridad. Entonces, ¿cuál es la molaridad de eso transformado? 0,2 entre 0,4. ¿Cuánto? 0,5. ¿Ok? Entonces tenemos 0,5 molar de este señor que está aquí, ¿cierto? Como nos dicen que, mira, partimos es de este señor, de este no hay nada, ok. Entonces de este tengo 0 y 0. Ahora bien, en el cambio, ¿quién se consume? Bueno, lo único que hay, ¿no? Entonces, hablar de consumir menos. Signo, el factor, el coeficiente estequiométrico de aquí es 1, por tanto, x. Si esto se está formando, más. Coeficiente estequiométrico de aquí, 1, x. Lo mismo. Ok, final. Tenemos entonces 0,5 menos x, x y x. Planteamos nuestro equilibrio, o sea que nuestro K sub c nos va a quedar x por x sobre 0,5 menos x. Profe, ¿por qué hay más 2x? ¿Cómo? No, porque hay no 2x. Ok, ¿en cuál parte? Aquí. No, en el inicial, en el reactivo. ¿Dónde me perdí? En el primer compuesto. Aquí. Ajá, ¿Por qué no es? 2x. Ok, aquí, fíjate que el coeficiente el estequiométrico es 1. ¿Sí? Ok. Entonces, teniendo esto acá, podemos llegar a la conclusión de que esto lo podemos reescribir así, ¿correcto? X por x, x cuadrado. 0,5 menos x. ¿Sí? Ok, vale. Entonces, este valor lo tenemos, que lo acabamos de calcular. Todo esto lo tenemos que plantear nuestra ecuación de segundo grado. Y nos queda, corríjanme si me equivoco, así háganlo ustedes y me dicen. Todo esto igualado a 0. Revísenlo por favor por si acaso hay algún error. Sería x cuadrado más 2,5 por 10 a la menos 3 que multiplica x menos 1,247 por 10 a la menos 3, el término independiente. Entonces, aquí, ¿quién es A? ¿Quién es B de la resolvente? ¿Y quién es C? ¿Cuánto vale A? 1. ¿Cuánto vale B? 2,5 por 10 a la menos 3. ¿Y cuánto vale C? Ok, y ahora nos vamos aquí para hallar el X1 y el X2. Profe, no hay moles iniciales de producto. No hay moles Por iniciales. eso de producto. que se va por allí, por eso lo signo. Sí, en caso tal de que existiese una cantidad aquí de producto, Hay que todavía calcular. no sabemos para dónde se va, Q. Ujú. Entonces ahí es que voy a Ok. ocuparlo. Para complementar esa pregunta, si en todo caso yo tengo aquí unas cantidades y yo veo que el Q va de aquí para acá, no, o sea, lo que va a ocurrir es que lo que se consume es aquí, o sea, que aquí los signos serían menos. Entonces, por eso es que quiero que lo hagan paso a paso, que no memoricen. Que en un momento dado digan, aquí es más, siempre es más. No, no, no. Vamos a ver qué se consume y si se consume es menos. Si es más, entonces no tienen problema. El problema es cuando memorizan. Porque ahí te cambian el sentido. Dice que esto va para acá y ya pusiste todos los signos mal y ya. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cuánto dan los valores de esos X? Después que aplicamos la resolvente, por favor. Bueno, yo tengo que
Yo tengo que por acá, uno de ellos, o sea, el correcto es este que está aquí. El otro, porfa, cuando lo calculen me lo dicen. Entonces, fíjense que X, que es el que, con el que vamos a estar trabajando, pues, les recuerdo, van a dar 2, este es el que tiene sentido. Van a tener, nosotros hallamos X, pero todavía no tenemos lo que nos están pidiendo, porque nosotros nos están pidiendo en rigor es la concentración de quién. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Las concentraciones de todo en equilibrio. En equilibrio, entonces, de cuánto me quedó de reactivo, de cuánto me quedó se formó de este producto y de cuánto se formó de este producto que está aquí. Entonces, el primero, nosotros dijimos que es 0,5 menos X y X dijimos que es menos 0,034. ¿Y eso da cuánto? 0,466, ¿así? Ok, esta es la concentración de equilibrio del reactivo, es decir, lo que me queda. Después que reaccionó de esto inicial, después esto es lo que reacciona, esto es lo que me queda. ¿Cuál es la concentración de este y de este? Según esto, es lo que vale X, a secas. Entonces, eso que está allá. Si estuviese una concentración inicial, bueno, le tengo que sumar la que tenga allí. 0,034. ¿Ok? Hasta este punto estoy dando respuesta a lo que me pidieron, que calculé las concentraciones en equilibrio de esto que está aquí. Entonces, ¿qué es lo interesante de este ejercicio? Bueno, que en este caso me dieron K sub P, pero que como yo conozco la relación, en un momento dado puedo transformar uno y otro. Aquí no tuve problema porque todos eran gases, entonces es homogéneo el equilibrio, intervienen todas las especies. Pero que si hay alguna que sea líquido o gas, recuerden que es con la, o acuoso también, recuerden que es con los gases, porque esto es ley de gases ideales, esta aproximación. ¿Ok? ¿Hay dudas con respecto a esto? ¿Alguien calculó el X2? Para ponerlo ahí. ¿No? Bueno, lo calculan ustedes. El punto es, lo importante es este. Menos 0,036. Menos 0,036. Fíjense que si yo meto esto aquí, esto me va a dar positivo. O sea, menos menos me da suma. Es decir, que yo cuando me haga el cálculo, estoy diciendo que en el equilibrio, él se consume y me da más. Eso no tiene sentido físico. Eso es lo que quiero que vean. ¿Ok? Entonces, por eso es que se selecciona este de aquí. Entonces, cuando ustedes vean que les está dando más o que les está dando una concentración negativa, mira, eso no tiene sentido. Por otra parte, también podemos verlo físicamente, que si este va a ser el valor de X y esto vale X, estos valores valen directamente X, yo estaría teniendo una menos concentración. Tampoco tiene sentido. ¿Ok? Entonces, cuando hagan los cálculos, hagan ese análisis rápido de ver si esto tiene sentido o no tiene sentido. ¿Ok? ¿Hay dudas con respecto a esto? Muchachos, esto es equilibrio químico. Una y otra vez, cambia de gases, es con líquidos, es con concentraciones, es con presiones. Que a lo mejor también tienen que saber que la presión total de este sistema va a ser ¿cuál? La presión de A, en este caso de A, más la presión de B, más la presión de C, que esa es la ley de alto o de voy. Muy bien. Entonces, esto que está aquí, eso es a lo mejor otra cosa que tienes que saber, que en un mismo recipiente, si yo tengo a lo mejor este señor y se está formando este otro, en total la presión tiene que ser la suma de ellos. Eso es lo otro que tienen que saber. De ahí sale todo. ¿Hay dudas al respecto? Bueno, como les había comentado, vamos a hacer uno con una aproximación para ver cuándo podemos saltarnos el tener que hacer la resolvente, porque a veces es como medio fastidiosita, ¿no? Si no tienes la calculadora que te lo haga. Entonces vamos a hacer uno con aproximación para que vean cuál es el criterio que se utiliza. Esta de aproximación generalmente se utilizan en equilibrios ácido-base, más que todo, más que en este tipo. Pero bueno, vamos a hacer una de este estilo para que ya cuando lleguemos a eso, ya lo sepan hacer.
Esto que está aquí es el fósgeno. Conoce como FOB, el fósgeno, y se disocia así. ¿Han escuchado de esto? Del fósgeno. Ya les voy a comentar un poquito. ¿Eso es carbono? Esto es carbono, esto Ok. es oxígeno Ok, y cloro, dos cloros. ok. Y va a dar CO2, CO más cloro gaseoso. Fíjense, este gas que está aquí era un gas que se utilizaba en la Primera Guerra Mundial sobre todo. Saben que la Primera Guerra Mundial fue más que todo una guerra de trincheras. Estaba un grupo acá, el otro acá, y bueno, avanzaban muy poco porque bueno, con la tecnología era lo que tenían básicamente metralletas, dispararse de un lado para otro en unas trincheras. Entonces se utilizaban gases para que el gas entrara a la trinchera y bueno, a aniquilar al enemigo. Esto que estaba aquí era el fósforo, que tenía la peculiaridad que cuando ingresaba, o sea, tenía un olor como, dicen que como a heno o como a maíz recién molido, algo así, o sea, que no era desagradable y al mismo tiempo no era como el amoníaco que a lo mejor te genera ese, oye, algo que pasa, ese impacto, no, esto no. Y cuando él llega a los pulmones, se forma, cuando entra en contacto con agua, forma ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico te ataca a los pulmones. Entonces, ¿qué era lo que se conocía? Entre 2 y 24 horas te morías ahogado, y, lo que se llama ahogamiento en seco, porque te llenas todo de agua por dentro, pero por eso todos los alveolos se te destruyen. ¿Okay? Este gas, que es el fósforo, por eso es que también se ha prohibido toda esta arma, porque son un poco humanos. O sea, si te van a matar, que sea humanamente, ¿no? Entonces, ese era el funcionamiento. Y este gas tiene este equilibrio que está aquí. Entonces, bueno, vamos a ver cómo... No se pongan a hacerlo en su casa, muchachos. Ok. Ok, la concentración inicial de él es 0,5 molar. Vamos a ver, estos son datos del problema. La temperatura es 300 Kelvin. Fíjense que generalmente se las dan aunque no las vayan a utilizar, porque recuerden que la K depende de la temperatura. Ok. Chévere. Entonces nos están pidiendo acá las concentraciones en el equilibrio. ¿Ok? Las concentraciones en equilibrio de todos estos señores. Bueno, ¿qué es lo que hemos venido haciendo hasta el momento? ¿Cómo plantearían ustedes este equilibrio? ¿Cómo lo plantearían? KC es igual, los productos van arriba. Esto que está acá. Muy bien, vamos de nuevo. Este señor que está aquí, esto que se forma aquí, esto que se forma aquí. Inicio, cambio, final. Entonces, inicialmente, ¿cuánto tengo de fósforo? 0,5 molar, ¿no? Ese ya me lo dan en concentración. ¿Tengo de este? No. ¿Tengo de este? De 0, 0. Cambio. ¿Él se consume o se genera? Menos. Coeficiente estequiométrico, 1. X. Aquí lo mismo, aquí lo mismo. Se genera, por tanto, el signo positivo. Entonces, final, ¿cómo nos queda? X y X. ¿Ok? Por tanto, esta K sub C la podemos escribir como X cuadrado sobre 0,5 menos X. ¿Sí? De hecho, este está muy parecido al anterior. Entonces, ya tenemos cómo nos va a quedar la ecuación. Y lo que les quiero hacer es el comentario con respecto al anterior y este de algo que vamos a ver. Entonces, ¿qué nos daba del resultado anterior de esto? ¿Cuánto nos daba? De las X, Ajá. 0,034 molar Ujú. y menos 0,036 molar. Ok, vamos a ver si coincide con esto que tengo acá. Ah, claro, ya va. Momento.
esta acá no es la misma. Vamos a hacer una... Eso es lo que les quería comentar. El planteamiento es el mismo, pero la acá no es la misma. Entonces, esto lo pasamos para acá y nos va a quedar... a ver... La mitad de esto sería... 4. Exacto. Entonces nos quedaría 4 por 10 a la menos 7 menos 8,0 por 10 a la menos 7 x. X igual a x cuadrado. ¿Correcto? Sí. Vale. Lo podemos reordenar y nos queda entonces este negativo y este positivo. Entonces sería x cuadrado menos más 8,0 por 10 a la menos 7 x menos 4 por 10 a la menos 7 término independiente igual a 0. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Chévere. ¿Cuánto vale x1 y x2 aquí? Yo tengo por acá 6,3 por 10 a la menos 4. Mola. Digámoslo así, el que tiene sentido. Ustedes me dirán cuánto les da. Sería 0,5 menos x. ¿Sí le dio eso? ¿O confía en su profesor? Yo no confiaría. Ok, esto que está acá, vamos a hacer la resta. Esto sí, 0,5 menos 6,3 por 10 a la menos 4. Es decir, 0,00063. 0,5 menos esto que está acá. Y vamos a escribirlo así. ¿Cuánto daría eso? ¿0,4? 9, ¿y hay más decimales? 3,7. Ok, esto es lo que da al restarlo. Fíjense que técnicamente, ahorita lo analizamos. Y de esto se forma 6,3 por 10 a la menos 14. Y de esto también se forma 6,3 por 10, perdón, a la menos 4, a la menos 4. ¿Esto se entiende? O sea, sí, la menos 14. Esto que está acá, esto y esto, fíjense que es el valor de x. Entonces, el valor de x viene a ser estos que están aquí. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si ustedes partieran de estos dos para generarlo, en equilibrio a estas temperaturas, básicamente él no se disocia. O sea, él como está allí, es poco probable que si ustedes lo tienen en esas condiciones, él se descomponga. Porque básicamente, si ustedes tienen eso inicialmente, fíjense que apenas se va formando CO y cloro por 10 a la menos 4. Entonces, si ustedes tienen un recipiente lleno de ese gas, la cantidad que se descompone es poca. Hasta aquí es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos a hacer una aproximación. Entonces presten atención porque de hecho nos facilita mucho los cálculos. Fíjense que nosotros al hacer esto es bien pequeño, bien chiquito. O sea, esto es por el orden de 10 a la menos 4 y este apenas está, o sea, tiene un solo decimal. Entonces, la aproximación que nosotros vamos a hacer es, mira, esto, 0,5, esto es prácticamente 0,5. Esto tú lo puedes decir que prácticamente se quedó igual. ¿Sí? Ahorita que lo estamos viendo. Entonces, si esto queda igual, básicamente tú lo que puedes hacer, que es la aproximación, acá esto es tan pequeño que tú puedes asumir esto. ¿Sí? Si asumimos esto así, ¿cómo quedaría el cálculo? Fíjense que ya no hay que hacer la resolvente. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo queda esto? Sería 0,5
por K sub C, raíz igual a X. ¿Lo ven? Sí. Entonces, ¿cuánto da ese valor? De X, por este método. O sea, la mitad de la constante, 0,000632. 32. Sí. Así. Es lo mismo. Ok. Fíjense que técnicamente, esto que está hecho aquí así, y esto que está hecho así con el método riguroso, este dio 6,3 por 10 a la menos 4, y este dio 6,3, muy parecido. ¿Sí? Entonces, esto lo que les quiero hacer ver que cuando la constante es muy chiquita con respecto a ese equilibrio, estas aproximaciones pueden hacerse. ¿Cuál es el criterio que hay que tener? Porque si no, aquí muy chiquito es cuánto. Sí. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que saber, o digámoslo así, nosotros hacemos esta aproximación y luego tenemos que ver que la relación de X con respecto a la concentración inicial por 100 sea menor al 5%. Vamos a hacerlo en este caso, es decir, 6,3 por 10 a la menos 4 entre 0,5 por 100, y eso si es más pequeño que el 5%, la aproximación es válida. Si no, tienen que hacerlo por su método convencional. Vamos a hacerlo. ¿Cuánto da esto? 6,3 por 10 a la menos 4 entre 0,5 por 100. Esto obviamente da menos, ¿no? Pero vamos a comprobar. 0, eso. ¿Cuánto? 0,126%. ¿Esto es más pequeño que 5%? Sí. Entonces la aproximación es válida. ¿Ok? Si les da más del 5%, quiere decir no, tienen que hacerlo por el método convencional. Profesor, y si yo lo quiero hacer directamente por el método convencional, perfectamente. De hecho, lo hicimos y fíjense que da. Ahora, si en el examen le dice hágalo por el método aproximado y por el otro, bueno, tiene que hacer la comparación. ¿Ok? Entonces por eso tienen que aprenderlo a hacer de las dos maneras. ¿Lo ven? Entonces, este método, fíjense que en este sentido, oye, nos facilita bastante porque nos ahorra muchos cálculos y, como les digo, es generalmente cuando K es pequeña, porque que K sea pequeña lo que me está diciendo es que básicamente eso casi no se disoció. Cuando es la relación producto-reactivo, tú lo que estás diciendo casi todo eso es reactivo. Y si eso no se disoció, tú puedes decir, bueno, esto quedó casi igual. Profe, ¿esa concentración es la de reactivo siempre? ¿Esta de acá? Ajá. Sí, la inicial. Ok. Sí. Por eso generalmente se usan con ácidos que son los que se disocian, porque cuando tienes varios, ahí ya vas a tener algunas complicaciones, por eso se usa, generalmente se va explicando, es cuando tienes ácidos y bases, que siempre aplica porque tienes uno solo que se disocia. Ok. Pero en este caso así, generalmente se los introduzco como para que ya sepan que eso viene. Ok. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Bueno, si hay dudas me comentan. También, así como hay reacciones que bueno, llegan a ser destructivas, como esta del fósforo, también hay unas que cambiaron por... Hay reacciones, digámoslo así, en el mundo que marcan un antes y un después en la humanidad. Por ejemplo, a nivel, digámoslo así, de humanidad, la revolución industrial, básicamente el motor, el poder aprovechar el vapor, eso marca un antes y un después. Bueno, en química hay reacciones que dicen esto es un antes y un después en la humanidad cuando esto se descubre. Entonces, y les voy a explicar más o menos en qué consiste esto, y está asociado a un proceso químico que de hecho consume el 2% de la energía mundial, nada más se gasta en este proceso. O sea, por cada 100 barriles de petróleo que ustedes queman, 2 se usan en este proceso. Entonces, el proceso se conoce como el proceso Haber. Ok. Este proceso, ¿lo han escuchado? No, ok. Fíjense, el gas, ¿de qué está constituido el aire de la atmósfera? Nitrógeno, helio. Nitrógeno en este estado, ¿verdad? Sí. Principalmente.
Bueno, la reacción es esto que está acá. Entonces ya les voy a explicar en qué consiste. Aquí debe ir un 3. Esto nos cuenta por acá. Y aquí un 2. Ok, entonces les explico un poco. Durante mucho tiempo, la agricultura, el hombre ha dependido de la agricultura cuando se hizo sedentario. El proceso de cultivo intensivo hace que los suelos se degraden y la capacidad de recuperación de los suelos de, por ejemplo, nitrógeno, no va a la misma velocidad de lo que tú vas extrayendo. Eso hace que los suelos se empobrezcan y que dependas de, bueno, nuevas áreas para poder cultivar o a esperar que esas se vuelvan a restablecer, ¿no? Que vuelvan a tener. Esta reacción utiliza el nitrógeno del aire, porque les comento, el nitrógeno del aire es inerte, es un gas como un gas inerte. Él en el suelo, la planta no toma eso como nitrógeno, sino que lo necesita o así, como un nitrato o como amonio, pero no lo va a tomar en forma de este gas inerte. De hecho, solo algunas bacterias que están en las raíces logran transformar esto en esto que está aquí, o cuando por ejemplo cae un rayo, entonces eso hay cierta concentración de nitrógeno, pero de manera que tú puedas controlarlo y decir quiero más nitrógeno, no. Depende de esos procesos. Por ejemplo, lo que son las caraotas, todo eso, tienen en sus raíces como unos bulbitos, que ahí se desarrollan esas bacterias que generan ellas y hacen por catálisis el NO, lo pasan a NO3, por ejemplo, o a amonía. Ok, pero ese tipo de plantas, un maíz no hace eso. Entonces, con esta reacción, fíjense lo que nosotros tenemos, que es amoníaco, y de aquí, esto, en presencia de un ácido, ya tenemos, esto es lo que tenemos que hacer, esto, y ya tenemos esto que es estable, el cloruro de amonio, y esto ya lo podemos, es un sólido que lo puedes esparcir y tienes nitrógeno en los suelos. ¿Ok? Entonces, esta reacción cambió el mundo, porque ya tú no dependías de las extensiones de suelo, sino que ya tú puedes tener tu propio fertilizante. ¿Ok? El tema, el detalle, con esta reacción, es que requiere, bueno, estamos hablando de 2 de cada 100 barriles de petróleo para llevarlo a cabo. Y requiere mucha energía. ¿Ok? Entonces, primera pregunta, con lo que ya sabemos del Le Chatelier. Una de las condiciones o de las perturbaciones del Le Chatelier dice que cuando todo es gas, si yo aplico presión, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría en ese equilibrio? Se desplaza donde hay menos moles. Exactamente, es decir, que si aquí yo tengo 4 en total, 1, 2, 3, 4, y de este lado tengo 2, si yo aplico presión, ¿hacia dónde se va? A la derecha. Así. Es decir, el equilibrio se vería desplazado hacia acá. Entonces, si ustedes tienen ese proceso, ¿qué se ve favorecido? ¿Que apliquen presión o vacío? ¿Qué es lo que se quiere? Se quiere el amoníaco. Se quiere el amoníaco. Hay que comprimir. Hay que hacer presión. Bueno, ya. Entonces, para hacer presión necesito energía. Bueno, presión, perfecto, hago presión. Listo. Aparte de esto, esta reacción es exotérmica. Eso todavía no hemos visto, pero vamos a suponer que delta H es negativo, es decir, libera calor. Entonces, ¿qué esperaría yo? ¿Que enfriando se favorezca o calentando? Si algo es exotérmico y quiere liberar calor. Enfriarlo, enfriarlo. Enfriarlo. O sea, si esto quiere liberar calor, y yo le doy calor, más bien lo estoy entorpeciendo. Pero si le doy frío, o mejor dicho, ¿ustedes me entienden? El calor viene hacia acá y se libera y se ve favorecida esa reacción. Entonces uno podría decir, y aparte, si se enfría lo suficiente, esto puede pasar al amoníaco líquido y lo puedo separar de los otros gases que no han reaccionado. Vamos a ponerlo así. O líquido. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si yo aplico presión y bajo la temperatura, este pasa de estado gaseoso a líquido, eso se separa del resto de hidrógeno y nitrógeno que no ha reaccionado. Y lo puedo separar de la mezcla. ¿Ok? Si vemos el proceso como completo, para que tengan una idea, como la mayoría son de ingeniería química, como para que tengan un proceso un poco más claro. Aquí me van a hacer balance de masa. Bueno, y los biólogos me van a hacer la reacción con las bacterias. Ok, esto entra al compresor. ¿Qué hace un compresor? Aplica presión. ¿Qué es esto, no? Que es lo que queremos. Sí. Y aparte también, al estar más cerca, es más fácil que reaccionen. Sí. O sea, favorece ese proceso. Bien, después hay una cámara de reacción.
aquí hay un catalizador. Y ahorita les voy a dar a hacer una observación. Una cámara de reacción, de lo cual se obtiene amoníaco, pero también los restos de estos dos señores que no han reaccionado. Entonces, aquí necesitas un condensador para que este señor que está acá pase a esto que está aquí líquido y el resto lo vuelvas a mandar para acá, esto que no reaccionó, lo mande para acá otra vez y siga reaccionando. ¿Okay? Y esto ya lo tendrías líquido. Aquí lo almacenas. Este señor que es líquido va a almacenamiento. Entonces, fíjense que ya entendiendo un poco lo que está ocurriendo, podemos entender el proceso. Ok, necesito estos dos señores. Los comprimo, están más cerca, pueden reaccionar más fácil. La presión favorece el proceso por este principio que está acá. Necesito la cámara de reacción porque al ser una, digámoslo así, la energía de activación de esto es grande y de hecho se usan catalizadores de hierro, pero no es un barra de hierro, sino un hierro tratado, magnetita. Este hierro catalizador hace que esta reacción esté más favorecida y después, con un condensador, este gas lo paso a líquido y esto que quedó gaseoso lo vuelvo a inyectar aquí que no reaccionó para que siga reaccionando. Ese es el proceso. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí es la parte, digámoslo así, teórica, nos diría, enfría y aplica presión. Eso es lo que nos dice. ¿Ok? Pero en realidad lo que se hace es que se aplica presión y se calienta en el proceso industrial. Y esto se debe a que si bien aplicando, enfriando el proceso se favorece y es, digámoslo así, termodinámicamente está más favorecido, cuando calientas es más rápido. Es decir, esto aquí nunca llega al equilibrio porque yo estoy retirando líquido, vuelvo acá, líquido, vuelvo acá. Yo no es que espero el tiempo suficiente para que eso alcance equilibrio. Entonces calientan. Y ese calentamiento hace que sea más rápido. ¿Qué les quiero decir con esto? Muchas veces, aunque la termodinámica te dice una cosa, la cinética para esta industria le interesa sacar amoníaco más rápido que en las mejores condiciones ideales de presión y temperatura y toda la cosa. Necesito rápido ese amoníaco para comercializar. ¿Ok? Entonces, esto es uno de los casos donde la cinética se dan cuenta que está sobre la termodinámica. ¿Ok? Es como que a ustedes le dijeran, alguien llega y les dice, mira, tengo un autobús que va desde Cocha a la Simón Bolívar, es perfecto, aprovecha el 90% de la energía y los convencionales el 20%, oye, qué maravilla. Un detalle, 3 meses tarde subí de Cocha hasta aquí. Entonces, es termodinámicamente sí, pero no, la funcionalidad, o sea, tú piensas las reacciones desde la funcionalidad hacia atrás. Y entonces, si tú nada más te quedas con la parte cinética y termodinámica, llegas a esas cosas, a esas conclusiones. Que a lo mejor tú llegas a esto aquí y dices, oye, pero ¿por qué no enfría? Bueno, porque necesito velocidad en esto. Es súper ineficiente energéticamente, 2% de la energía del mundo, pero lo tengo rápido. Hay gente que tiene que comer y tengo que empezar a añadir eso. Si a eso le añades que de todo eso que se añade al suelo, de este amoníaco que se añade al suelo, más de la mitad se pierde. Porque cuando llega al suelo, la planta no hace tiempo que lo absorbe. Entonces se pierde como NO2 otra vez. Entonces toda esta energía para que lo añades allí, la planta agarra una parte y el resto se te va. Pero el amoníaco no es tóxico. ¿Para quién? ¿Y en qué concentración? Ok. Ya. Cuando hablamos de en toxicidad, o sea, el veneno está en la dosis. Ok. El veneno está en la dosis. Y de hecho, él es en forma de amonio. Fíjense que cuando lo olimos, nos olía amoníaco. Y de hecho, esto después se transforma en urea, porque es más fácil de manipular. Ok. Pero esto, bueno, son para procesos de procesos de procesos. Entonces, lo que ustedes van a comprar es la urea, que los microorganismos lo vuelven a transformar, pero tú lo añades así y no tienes el problema de almacenar amonio, que puede llegar a ser peligroso y es fácil. En cambio, la urea, esto lo transformas en urea y ya, eso lo puedes tener en una bolsa. Okay. Entonces, bueno, todo esto se los comento porque es importante que ustedes como ingenieros químicos y como biólogos, o sea, que el árbol no los deje, tienen que ver el bosque completo. O sea, el fin de todo esto es el amoníaco para los campos. Entonces, lo necesito con velocidad. Bueno, aunque termodinámicamente esto pueda estar mejor, esto es lo que necesito. ¿Dónde puede estar su campo de acción? Por lo menos de los químicos, mejor estos catalizadores. De los biólogos, que no se esté perdiendo esto aquí. Y de ustedes como proceso, bueno,
Ustedes sabrán. De los procesos, bueno, la parte de intercambio de calor, la mejora, toda esta parte para que toda esa cantidad de energía no se pierda. ¿Okay? Entonces, eso es lo importante de no solo quedarte en tu área, sino ver globalmente las cuestiones. Ok, ¿dudas con respecto a esto, chicos? Bueno, estos eran los dos ejercicios como tal que quería que hiciéramos adicionales, de modo que tuviesen como una referencia con más ejemplos y cuándo se pueden hacer aproximaciones. Estas aproximaciones las vamos a estar utilizando sobre todo en equilibrio ácido-base. Sí, equilibrio ácido-base. De ácido y de base. Entonces, bueno, ¿qué hora tenemos? 16. 1 y 16. 2 y 16. Chévere. Yo creo que con esto necesitan practicarlo. Tomen este tiempo para que lleguen más temprano a su casa y practiquen. La semana que viene vamos a... el miércoles vamos a estar... Comenzamos con KPS, que es producto de solubilidad. O sea que esto ya lo tienen que tener más o menos ahí. Van a tener el fin de semana para estudiar, pero que no se les acumule. ¿Ok? Chévere.